Bueno, 10 de la mañana, 41 minutos. Le agradecemos un montón la deferencia, a pesar de la diferencia horaria, de la rutina de trabajo y de un montón de otras cuestiones, a Paco Rubio. Él es periodista de la cadena La Sexta, en estos momentos está en Madrid. Bueno, y le agradecemos esta deferencia de conversar con Radio Brisas Mar del Plata. Gastón Trixuk te saluda. Paco, ¿cómo estás? Buenos días aquí, buenas tardes en España. Hola, buenas tardes aquí, buenos días allí, Gastón, un placer estar contigo y con los oyentes de Radio Brisas. Bueno, Paco, algunas cuestiones cuando yo contaba la charla que íbamos a mantener en unos minutos relacionadas a varias cuestiones, pero empecemos por el tema de la salud. La verdad es que los datos que nosotros vamos recogiendo cuando hacemos el repaso de información internacional, siempre con una mirada especial, particular, puesta sobre lo que pasa en algunos países como en España, como en Italia. Lo último que nos llegaba a nosotros, te lo transmito para corroborarlo o ratificarlo, es que Madrid está ampliando por estas horas restricciones justamente porque tiene una nueva ola de rebote. ¿Cómo está ocurriendo esto allí? Pues sí, aquí ahora mismo estamos en una situación bastante preocupante. Pensábamos que era algo que habíamos superado ya y justo pues hoy me llamas y es en el momento en el que estamos más preocupados desde que conseguimos controlar la pandemia. En el momento más fuerte, en el momento que pegó más fuerte aquí en España fue en marzo y abril. El verano se ha mantenido bastante bien, pero sí que es verdad que ahora justo estamos en un momento en el que casi se puede decir con total certeza que estamos en una segunda oleada. Estamos viviendo un repunte de los casos que va en una progresión que nos recuerda a los primeros momentos de la pandemia, los momentos más duros. Uh-huh. Paco, ¿y en qué situación esta segunda oleada llega? Digo, desde lo sanitario, sabiendo cómo impactó el principio de la pandemia y la situación que se vivió. Hoy España acumula casi 30.000 fallecimientos. Y también desde lo social, para las cuestiones que hacen a la situación de la gente. Nosotros hablamos mucho desde lo emocional, lo afectivo, lo que nos empieza a pasar a todos, sobre todo a la población adulta que pierde contacto con el mundo exterior, y también desde lo económico, lo cual a nosotros, por ejemplo, nos está pasando mucha factura. Pues mira, desde el punto de vista sanitario, podríamos decir que en cuanto a datos de contagios, estamos, como te decía antes, prácticamente en una situación muy parecida a la de marzo y abril, pero desde el punto de vista sanitario estamos bastante mejor porque hay más contagios, pero también porque se están haciendo muchos más test. Se están detectando esos contagios más rápidos, se están detectando a esos asintomáticos que en el momento de marzo y abril no había medios para detectarlos. Directamente era gente que ingresaba al hospital ya con síntomas. Entonces, ese nivel de contagios es alto, pero porque se les está detectando, cosa que antes no pasaba. Uh-huh. Por eso también la mortalidad ha descendido. O sea, no tiene nada que ver la letalidad del virus en marzo y abril con el que está teniendo ahora. También porque ahora se está infectando a la población más joven, porque a quien golpeó más fuerte en la primera oleada fue a las personas ancianas de la tercera edad. Se vivió un drama en las residencias y entonces se contagiaron muchas personas mayores. Ahora está siendo más población más joven, con lo cual pues la mortalidad no es como marzo y abril. Con lo cual, desde el punto de vista sanitario, la situación es mejor, Uh-huh. no está descontrolada como ocurrió en el pasado, pero está preocupando y cada vez más porque está habiendo un repunte bastante importante. Desde el punto de vista económico, pues España obviamente es un país que depende muchísimo del turismo, de la hostelería y le ha pasado mucha factura también porque el verano se ha hecho lo posible para fomentar el turismo y para que la gente viniera a nuestro país y también fomentando el turismo nacional, que los españoles no se fueran del país para gastar su dinero aquí dentro de nuestras fronteras. Pero bueno, países como Reino Unido, Bélgica, recomendaban no venir aquí. Con lo cual, económicamente, el palo está siendo fuerte y por eso hemos tenido que pelear muy fuerte en la Unión Europea para conseguir unas ayudas que, a ver si se enfocan bien, se puede producir la recuperación más rápido o más tarde, en función de cómo se hagan. Uh-huh. Y luego, socialmente, pues
Pues la gente está preocupada porque se está volviendo a medidas que recuerdan a la salida del confinamiento, cuando se empezaron con las fases y empezaban a dejar salir a pasear, empezaban a abrir las terrazas, empezaban a abrir los bares, se dejaban reuniones de 10 personas como máximo, y estamos volviendo un poco a eso. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid ayer dictaminó que se prohibían las reuniones de más de 10 personas, y todos los bares y terrazas a la 1 de la mañana, que Madrid es una ciudad con mucha vida nocturna, que perfectamente puedes estar hasta las 3 de la mañana o más allá, pues están cortando ese ocio nocturno, que ha sido uno de los grandes focos de los rebrotes que estamos viviendo en España. ¿Cómo está la situación de desempleo hoy producto de todo esto? Pues de momento el desempleo ha caído el empleo en nuestro país, ha aumentado el paro, obviamente, pero se está manteniendo gracias a una medida del gobierno que son los ERTEs, que son expedientes de regulación temporal de empleo. Es decir, la gente parte de la plantilla se va a casa, pero el gobierno compensa la pérdida salarial y entonces el impacto no es tan grave. Por eso todos los agentes sociales, tanto la patronal como los sindicatos, están pidiendo que esos ERTEs se alarguen en el tiempo para sostener a esas personas que, si no tienen esa ayuda, probablemente acabarían siendo despedidos y caeríamos en un ciclo vicioso y muy preocupante para el país. O sea, que ahora mismo más o menos el empleo se mantiene, está cayendo, obviamente, como era de esperar, pero bueno, está esa especie de, por decirlo de alguna forma, esa especie de red de seguridad que son estos expedientes de regulación temporal de empleo. Sin dudas. ¿Y cómo están viendo ustedes el tema de la llegada de la vacuna? No sé si lo están viendo, imagino que sí, tan lejano como nosotros, ¿no? Bueno, sí, las noticias son prácticamente, el goteo de noticias es diario, pero sí que tenemos la idea de que a mediados de diciembre empezará las primeras vacunas. Lo que no sabemos bien es la forma en la que se va a distribuir. Siempre estamos hablando, por ejemplo, de la vacuna de Oxford, parece como la más avanzada en Europa, la que lleva las fases más avanzadas, y eso nos dicen más o menos a mediados de diciembre, pero claro, hasta que luego se vacune a toda la población y cómo se va a distribuir, pues primero personas vulnerables, tercera edad, los trabajadores sanitarios, que son los que están en contacto directo con el virus. Bueno, todavía vemos, como vosotros, como tú me decías, vemos el horizonte aún un poquito lejos, y ahora a nosotros nos viene justo el invierno, con lo cual también preocupa la campaña de vacunación de la gripe, que se ha adelantado, para que no se solapen y no se confundan los síntomas de la gripe con los del coronavirus. Estamos conversando con Paco Rubio, él es un periodista español de la cadena La Sexta, en este momento está conversando en exclusiva para nosotros desde Madrid. Paco, la responsabilidad o irresponsabilidad de la sociedad en líneas generales, hay gente que esto se lo toma muy en serio desde el primer día, en Argentina por ejemplo, otros que les cuesta un poco más, aparecen también aquellos que siguen sosteniendo que esto del virus es toda una mentira. ¿Cómo evaluarías el comportamiento de la sociedad española ante la complejidad de todo esto que estamos atravesando? Pues como tú decías, según me estabas haciendo la pregunta, me recuerda a la situación española. Tenemos un poco de todo. Creo que durante el confinamiento la actitud de la población fue, yo diría, casi ejemplar. O sea, se creó un sentimiento de solidaridad, de salimos de esta todos juntos. Incluso la gente salía todos los días a aplaudir a los balcones a las 8 de la tarde a los sanitarios. Conforme se fueron prolongando las semanas de confinamiento, pues bueno, fue decayendo un poco el ánimo, empezó a haber gente que estaba más en desacuerdo con todo lo que las medidas que se estaban tomando de confinamiento, y también ya en la parte de la desescalada, cuando hemos empezado a poder salir, hemos empezado a poder incluso salir de nuestras provincias para ir a la playa, ahí sí que hemos empezado a ver más irresponsabilidad, una relajación, pues porque los datos que habían sido terribles en marzo y abril, en mayo, junio eran muy buenos. Prácticamente no hubo días de no tener ningún fallecido y de contagios en menos de 100 en todo el país. Y entonces la gente se empezó a relajar, y sobre todo la gente más joven. La gente más joven le ha costado mucho el privarse del ocio nocturno, por eso lo han tenido que cerrar en todo el país.
Y entonces, bueno, hay un poco, yo diría, un mix de responsabilidad e irresponsabilidad. Incluso también hemos visto una manifestación de los llamados negacionistas diciendo que Claro. todo esto es un bulo, un invento para controlar a la sociedad. Un poco de todo, pero yo me quiero quedar con una parte positiva. Sí, sí. En general yo diría, podría darle un notable a la población. Es muy alto. Bueno, la última que te hago, Paco, con respecto a la situación de salud. ¿Qué balance ves que se está haciendo del resto de países de Europa? Aprovechando la oportunidad del contacto contigo, un poco preguntarte también si esto que nos estás transmitiendo de lo que está ocurriendo en España es un parámetro común para la mayor parte de los países europeos, o hay algunos que tal vez estén en una situación más compleja, más delicada, o por el contrario, bueno, pasando esto como si no estuviese existiendo. Pues es que sí que depende. Por ejemplo, hubo un país como Suecia que optó al principio por ignorar los riesgos del coronavirus y parecía que al principio les iba bien, pero luego han llegado unos datos parecidos a los de España. También ocurrió lo mismo con Reino Unido, donde Boris Johnson le quitó importancia al coronavirus y luego él mismo se contagió y acabaron tomando las medidas que se estaban tomando en España y en Italia. Es que el primer contagio en Europa empezó en Italia, entonces enseguida nos llegó a España y la verdad que Claro. a España y a Italia nos pilló bastante de sorpresa y no reaccionamos, la verdad, a tiempo. Se intentó, pero ya sabes cómo estáis viviendo en vuestro país, los tiempos de reacción ante este virus son muy cortos. Ujú. Y entonces ha habido mucha diferencia entre los países. Por ejemplo, Portugal, que es nuestro vecino, ha tenido una situación bastante mejor que nosotros. También porque ellos, el tema que antes he insistido en ello, el tema del ocio nocturno, ellos no lo han reactivado. Entonces eso es algo que ahora a nosotros nos ha perjudicado, pues porque económicamente es un sector muy potente de nuestro país y no se les podía abandonar de esa manera. Con lo cual, pues ha variado un poquito, pero es verdad que en España estamos a la cabeza de contagios y de fallecidos por millón de habitantes. Solo nos supera, aquí en la Unión Europea, nos supera Bélgica. Luego estamos más o menos a la par con Italia, Reino Unido y Francia, más o menos. Ujú. Pero sí estamos arriba en el podio, lamentablemente. Lamentablemente. Bueno, Paco, preguntarte por bueno, una jornada más que intensa en el día de ayer, cuando se da la noticia de que Leo Messi sigue en el Barcelona, después todo lo que aconteció en estas últimas 2 semanas. Me consta por lo que hemos ido conversando en el día de ayer, y además por lo que he ido charlando con Oscar Rincón, que es el amigo en común que tenemos, un gran, uno Sí. de mis mejores maestros que he tenido allí en mi paso por Madrid, que ha sido una jornada muy intensa, que bueno, se le ha puesto final a una situación en la cual en algún momento generó zozobra para muchos. ¿Cuál fue cuál es tu reflexión, ¿no? Después de todo lo que has tenido que informar y de todo lo que has venido viviendo en estos días con el culebrón, como le dicen ustedes, ¿no? El culebrón Messi-Barcelona, Barcelona-Messi. Pues mi reflexión, como bien dices, ha sido una semana bastante intensa, sin parar, de noticias, idas y venidas. Parecía que se iba seguro y hace un par de días empezó a ganar fuerza la opción de que se quedaba, hasta que ya ayer a las 6 de la tarde se emitió esta entrevista con Goal, donde decía que se quedaba. Mi sensación es que Messi ha perdido esta batalla. Quizás por estar mal asesorado jurídicamente, pues bueno, vosotros tenéis este tema también más que controlado, por la famosa cláusula liberatoria que le permitía abandonar el Barça después de cada temporada, decidir si quería seguir o no. Uh-huh. Pero ese contrato, en teoría, tenía que avisar antes de que se quería marchar. Pero como ha sido una temporada típica, avisó después de que acabara la temporada, que ha acabado mucho más tarde la temporada de lo que hubiera estado previsto, 2 meses más tarde. Y aunque él dijo en la entrevista de ayer que él había avisado ya con tiempo a Bartomeu de que estaba pensando en irse. Y la sensación es que legalmente él dice que ganaría esa batalla, pero que no quiere ir a la guerra con el club de su vida. Claro. Pero da la sensación de que esa batalla legal incluso la iba a perder y que no iba a tener el apoyo de ningún club. Ningún club iba a querer litigar con el Barça. Uh-huh. Con lo cual, Messi sí que percibía ya que era un final de ciclo. Encima,
Además entraba Koeman, que quería fuera del equipo a su hermano Luis Suárez, y justo él veía que era un momento de cambio, de revolución que quiere hacer Koeman y que quiere hacer el presidente Bartomeu, y él veía que era el momento perfecto para salir del Barça, pero todos estos temas legales del contrato es lo que al final le ha hecho echarse para atrás y tener que quedarse en el Barça un año más. No sabemos si cuando en marzo entre un nuevo presidente, porque habrá elecciones a la presidencia del Fútbol Club Barcelona, no sabemos si ahí decidirá continuar porque tenga buena sintonía con el presidente y la temporada marche bien, o decida marcharse libre porque ya a partir de enero podrá negociar con cualquier club europeo. Yo, hasta donde me llega el recuerdo, no sé si es una sensación que compartís conmigo o no, pero no es el Fútbol Club Barcelona una entidad futbolística, deportiva, que tal vez a la hora de cerrar el ciclo de las grandes estrellas haya estado a la altura. ¿Por qué digo esto? Porque nos ha pasado, bueno, con Óscar lo hemos compartido durante muchísimos años, ver cómo jugadores como Ronaldo, Rivaldo, Kluivert, Ronaldinho y otros tantísimos han salido, incluso algunos jugadores como Sergi, por ejemplo, en su momento, que era muy querido por la afición, terminaron como saliendo por la puerta de atrás. Tal vez no fue el caso de Puyol, de Xavi o de Iniesta, no recuerdo Guardiola si fue un poco por la puerta de atrás o no, pero sí que es un denominador común, que futbolistas que han sido los mejores del mundo y estrellas reconocidas del club no hayan tenido un buen cierre, de una buena despedida. ¿Te parece que podría ser el camino que tome Messi de aquí a un año, por ejemplo? Hombre, lo que está claro es que si ahora se hubiera marchado, sí que habría sido una marcha totalmente por la puerta de atrás y acabando muy mal con el club. Incluso había aficionados, nosotros esta semana en La Sexta hemos estado también mucho en la calle preguntando a aficionados, y había aficionados que no le iban a perdonar. Y eso es muy grave porque hay que recordar que el Camp Nou jamás ha pitado a Messi. O sea, igual que otros grandísimos jugadores se han llevado alguna pitada en clubes pues también como el Real Madrid, pero es normal por la exigencia que tienen estos clubes. Pero es que si Messi se hubiera ido ahora, habría sido un golpe muy duro y sí, se habría ido muy mal porque aparte la salida más clara era irse al City con Guardiola, claro, otro ídolo del barcelonismo, con lo cual esto habría sido un cataclismo para la afición del Barça. Y sí, bueno, se van mal normalmente porque obviamente muchas veces estos jugadores no se quieren ir de uno de los mejores clubes del mundo, claro, no quieren salir de ahí, con lo cual al final el club tiene que buscar la manera y a veces no es la manera más correcta ni más apropiada para estrellas de talla mundial. Sin duda, sin duda. Bueno, Paco, nosotros ya estamos cerrando el programa, nos quedaríamos charlando mucho tiempo más, pero nos es imposible. Te agradecemos un montón que hayas dedicado este tiempo para ponernos un poco en sintonía de lo que pasa allí por cuestiones relacionadas a la pandemia, bueno, este tema deportivo que sin lugar a dudas fue, por lo menos la lectura que hacemos nosotros, fue lo que durante muchos meses ocupaba en primera plana el COVID-19. Bueno, a raíz de todo esto con Messi empezó en tapa a desplazar, si se quiere, a las cuestiones de la pandemia, porque el resto sigue siendo, no sé qué les pasa a ustedes, pero la agenda periodística aquí sigue siendo COVID-19. Sí, aquí es igual. Prácticamente llevamos desde marzo con los informativos y los periódicos a diario con este tema, luego salpicándolo con temas, pero que al final son relacionados también con la pandemia, es decir, claro, temas económicos, pues por las consecuencias de la pandemia, temas sociales, pero sí, es verdad que ahora mismo ocupa toda la agenda, es cierto lo que dices. Esta semana sí que Messi ha desviado un poco la atención, que pues para bien o para mal ha servido un poco para desintoxicarnos de todas estas malas noticias. Sin lugar a dudas. Paco, muchísimas gracias, seguimos en contacto. Un saludo muy grande a todos por allí. Muchísimas gracias a ti, a todos los oyentes de tu programa y nada, pues un abrazo muy fuerte desde aquí, desde España y mucha fuerza para Argentina. Gracias, un abrazo grande. Bueno, Paco Rubio, periodista, directo desde Madrid, conversando con nosotros, periodista de la cadena La Sexta, poniéndonos en día un poco sobre algunas cuestiones también importantes. ¿Cuántos paralelismos que hay entre lo que nos pasa a nosotros, que a veces creemos que es nuestro metro cuadrado nada más o es único, con lo que pasa en todos los temas sociales, políticos, económicos, todos producto del efecto
efecto que está generando esta pandemia. Y bueno, está bueno también esto que charlamos sobre Messi para ver cómo lo vivieron ellos en primera línea de batalla. Bueno, nos vamos, Carpi. Así será. El reencuentro es para el próximo sábado. La cita a partir de las 10 de la mañana, aquí en Radio Brisas, como siempre, Brisas Online. Tengan todos un muy buen fin de semana. Gracias por acompañarnos en este y en todos los programas de la radio, como siempre. Ya llegan nuestros compañeros de Mapa Morphy. Quédense que es una muy buena elección.